Continuando con la exposición, ahora me toca el segundo cuento, que es La Virgen de Galindo, de César Nicolás Penson. Eh, Vamos a darle a continuar. Pues bien, el título de la obra y el contexto, yo encuentro que sí tienen relación, porque eran tres jóvenes, señorita, tres niñas, que fueron asesinadas en Galindo, esa comunidad. Y según va redactando el cuento, el contexto tiene mucha relación con el nombre. Eh, si tuviera que cambiarle el título a la obra, yo le pondría Por no llevarse de consejo, llegó el fracaso, porque la madrina de la niña le decía mucho al padre que, que no se fuera para ese sitio a Galindo, dada la situación en que se encontraba el país. Era una zona muy oscura y no era que estaba muy habitada. Y el padre no oyó consejo y se fue con las tres niñas que eran huérfanas de madre a Galindo y pasó la gran tragedia. Dado los recursos literarios manejados en la narración de los asesinatos de las muchachas, podría pensarse que el autor se basaba en la imaginación, pero no, no era así, no se basaba en la imaginación. Él se basaba en una realidad que pasó en nuestro país y hizo una recreación en esa obra de unos crímenes que pasaron el 29 de mayo del año 1822, en los primeros años de la dominación haitiana. Recuérdense que la dominación haitiana duró 22 años, de 1822 hasta 1844. Entonces, pasó un crimen y que acrecentaron el rechazo a los invasores, que son los haitianos, ya que varios haitianos estuvieron involucrados en ese suceso, al igual que dominicanos. Ahora vamos a hacer el análisis de la técnica de la obra. Antes de irnos a la técnica de la obra de cuento, primero vamos a descubrir quién era este grandioso autor, César Nicolás Penson, y su pasión por las letras. Eh, Vamos a hablar brevemente acerca de sus datos biográficos. Y podemos decir que nació el 23 de enero de 1855 y murió el 29 de octubre del año 1901. Fue un gran escritor, abogado y poeta dominicano. Una de sus obras es Cosas Añejas. Dentro de la obra Cosas Añejas se encuentra Drama Horrendo, se encuentra la Virgen de Galinda. Y es considerada una de las obras más representativas de la literatura dominicana del siglo XIX. César Nicolás Penson fue hijo de William Penson y Juana Tejera. Eh, Trabajó en la administración pública. Entonces, ¿qué posición política y social tuvo César Nicolás Penson? César Nicolás Penson trabajó en la administración pública como escribiente en el Tribunal de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo y desde ese momento soñó con ser abogado. Desde que ella estaba ahí como escribiente, le entró ese deseo de ser abogado. También cuenta la historia que en ese momento Penso vivía en Puerto Plata. Ahí fue donde comenzó su carrera periodística. Me siento motivada porque yo soy puertoplateña. Y colaboró mucho con el periódico Porvenir y el periódico Ciudadano. Allí fundó el periódico El Telegrama, que fue el primer diario del país por el que él se considera el padre del periodismo dominicano.
una figura talentosa. También fue profesor en el Instituto de Señorita de Salomé Ureña de Enrique. Por eso el poema lo seleccioné de Salomé Ureña de Enrique para poder hablar de la biografía de ella. Eh, en la literatura dominicana se distinguió como escritor y poeta, incursionó en la crítica literaria y fue un excelente traductor. En 1892 se graduó de abogado y pasó a ser oficial del Ministerio Público de Justicia. Yo le mencionaba que ella era escribiente y de escribiente pasó a estudiar y de estudiar pasó a ser oficial del Ministerio Público de Justicia. Años más tarde fue nombrado presidente del Tribunal de la Primera Instancia del distrito ya en Santo Domingo. Tuvo matrimonio con Francisca Antonia Rodríguez, con quien tuvo 8 grandiosos hijos. Eh, y un dato muy curioso o un dato muy interesante de este autor es que él, al igual que Salomé Ureña, por cada uno de sus hijos componía un poema, una obra. Y eso es un dato muy curioso. Entre sus obras de César Nicolás Penso tenemos cosas añejas. Ahí muestra muchas tradiciones y episodios de esos tiempos, de- que fue publicado en 1890. Otra obra son las reseñas históricas, crítica de la poesía en Santo Domingo, cosas añejas de 1899. Ahora ya hemos hablado del autor, ahora vamos a pasar a lo que es los recursos o las técnicas de las obras. Ahora sí vamos a hablar sobre los datos técnicos de la obra Las Vírgenes de Galindo. El escenario, bueno, el escenario podemos decir que fue en la ciudad de Santo Domingo en los años de 1823. ¿Por qué? Porque en la obra describe la Puerta del Conde. Dice que era en primavera y luego de ahí, de, de Santo Domingo, ellos se van a la tierra que ya yo le mencioné, a Galindo, que es una casa de la familia del Don. El Don, son los hijos del Don. Bueno, me quedo así, Don, porque no dice el nombre, solamente dice Don N. No, el autor no le especificó un nombre, le puso Don N. Entonces, el escenario, el lugar donde se desarrolla esta obra, en esas dos partes. Los personajes, tenemos al padre de las 3 chicas, tenemos a la señora Petronila. Bueno, vamos a continuar con los datos técnicos de la obra Las Vírgenes de Galindo. Lo que le mencioné anterior es los datos técnicos de las obras de drama horrendo. Lo que pasa es que yo no sabía con cuál tema decidirme y me confundí. Pero realmente lo que vamos a analizar son los datos técnicos de la obra de Las Vírgenes de Galindo. El escenario donde se da esto es en el barrio de la Mercedes. Eh, bueno, se dan 3. Se dan, los lugares donde se desarrolla esta obra se da en 3 escenas, que es en el barrio de las Mercedes y la calle de Regina y la instancia de Galino, donde fueron las chicas asesinadas. Los personajes principales está don Andrés Andújar, que es el padre de las 3 niñas, Rafael, los asesinos que están compuestos por los haitianos y los dominicanos, el hijo de doña Isabel, Isabel es muda,
una esclava, porque en esos tiempos se usaba la esclavitud, estaban todavía, dice, con la Revolución Francesa se estaba aboliendo ya la esclavitud, pero, ¿sabes? Aquí en el país como que tenían esa costumbre, algunas personas se quedaban como, ya era como siervos, o no sé, ya la señora de que ayudaba a don Andrés Andújar porque ella era viudo. En los personajes femeninos tenemos a las tres chicas, una se llamaba Águeda, otra se llamaba Ana, la siguiente se llamaba Marcia, Isabel, que era la esclava muda, doña Jacinta Cabral, y las madrinas de las niñas, que le llamaban las madrinas Acevedo, que no quería que se fueran para la estancia de Galindo. Una de esas madrinas se llamaba Candelaria Acevedo, sí. Bueno, en la descripción podemos decir, voy a describir solamente a dos personajes. Entre ellos voy a describir a Águeda, que era la hermana mayor o sea, ella era la hermana mayor de las tres hermanas, de las tres niñas. Ella era una señorita hermosa, era la mayor de las tres hermanas, tenía una piel ternez blanca, era rostro redondo, cabello rizado y castaño. Andrés Andújar, que era el padre de ellas, era, ¿cómo se puede? Em, Era testarudo, por decirlo así, porque las madres de la niña lo aconsejaron y no se llevó de consejo. Y también él fue ultimado también junto a sus hijas en el asesinato. Em, el nivel de lengua y el tipo de lengua, bueno, sabemos que las personas que viven en los barrios de la Mercedes hablan de forma coloquial y, y así sucesivamente. Los valores y los contravalores, podemos decir, un contravalor es la actitud del padre, porque no dio consejo de las madrinas, o sea, estaba ido de la situación que estaba pasando el país, y no entendía ni lo que el país estaba pasando, o sea, no tenía ni temor, ni seguridad, protección, y desobedeció y trajo consecuencias. Los valores que debemos cultivar la seguridad. Nuestros hijos deben estar primero ante todo. Y si uno sabe que hay algo que no es seguro para nuestros hijos, no debemos ir. Debemos siempre tener los hijos eh, con mayores exactitud. Eh, tener esa exactitud de saber, no, esto no le conviene, es mejor aquí, es mejor allá. Y si algo no es de confianza, una zona no es de confianza, no ir a esa zona. Lo más importante, los momentos más importantes de la obra. eh, bueno, como le mencioné, cuando las madrinas Acevedo estaban discutiendo con él, con su papá, don Andrés, respecto a la niña que no la llevara allá a la estancia de los Galindos, pues dada la situación que se estaban viviendo en el país. Eh, ¿Por qué? Porque se rumoraba que en la instancia del Galindo, eh, no era segura, no había seguridad. Y cuando el padre se muda con las niñas, él sale mucho. Entonces la gente de la zona se empezó a percatar de eso, que él salía. O sea que el plan del asesinato para violarla y todas esas cosas fue un plan organizado, porque ya ellos tenían calculado la hora que el papá salía, la hora que el papá venía, a la hora que el papá la dejaba sola, porque tenía que trabajar y era viudo. Entonces, las personas de ahí, de ese monte de Galino, estaban atentos al padre cuando entraba, cuando salía,
la diligencia que hacía, ¿sabes? Llevaban todo anotado. Y, y sucedió lo que sucedió, un grupo de haitianos junto con dominicanos, ellos se aprovecharon porque ellos pertenecían al ejército de Boyé. Recuérdense que estamos hablando de 1822, cuando el ejército de Boyé invadió nuestro territorio dominicano. Y se hace presencia aquí lo que es ese plan malvado que ellos tenían y siniestro. Y llevaron a cabo su objetivo de violarla y asesinarla. Eh, ¿Cómo fue cómo manejó el actor la actitud de los actores principales? Bueno, los asesinos, el actor lo llamó mañeses. Mañeses, que quiere decir que ellos, los haitianos, hacen demostrar su lado salvaje y diabólico que tiene en su alma. Y también el actor maneja la actitud del padre, que es una actitud de un padre descuidado, eh, y, y por ser descuidado, los acechadores se aprovecharon y cumplieron su objetivo. Eh, que mi comentario o mi opinión personal, a mi juicio, el autor describe el ambiente perfecto, describe la costumbre de esos tiempos, descubre la vestimenta de la víctima, describe el paisaje campesino, eh, describe todo lo que acariciaron, todo lo que acarició los hechos, y eso me fascinó mucho del cuento. También habla de la belleza de Águeda, que era la hermana mayor, también fue víctima en el asesinato, hija de don Andrés. Al igual que sus dos hermanas, habla de ella, explica que fueron huérfanas de madre. Todo eso me encantó. Eh, Redata que los asesinatos de la jovencita ocurrieron en Galindo. Por honor a eso se llama el título de la obra, Las Vírgenes de Galindo, lugar donde vivían junto a sus padres, vírgenes porque no se hubiesen casado, no tenían novio, no estaban en amorío, y vivían junto a Isabel. Y de hecho, Isabel fue la única sobreviviente en el atropello, en el crimen, pero la única sobreviviente y muda, entonces no pudo, no, o sea, no puede hablar y explicar cómo sucedieron los hechos, porque era muda. Y se cuenta que las muchachitas fueron violadas, también dice que fueron degolladas, fueron descuartizadas, o sea, fue algo horrendo, Dios mío. Por eso me confundí con la obra Crimen Horrendo. Pero no me confundí porque el crimen horrendo es de un embarazo y el padre mandó a deshacerse de su nieto. Pero es como, para mí como que yo entiendo que esto sí es un verdadero crimen horrendo: degollar, asesinar, descuartizar, violarla. Wow, eso es algo, yo creo que si me dicen de cambiarle el nombre a la obra, yo le pondría Crimen Horrendo a Tres Vírgenes, porque de verdad es algo espantoso. Como ya le mencioné, Isabel fue la única sobreviviente en ese ataque que acabó con la existencia de esas tres niñas. Eh, Ellos vivían en una casita de palma, era cerca de un río, del río Sama, en el antiguo Santo Domingo. Y el padre, también le expliqué, fue ultimado por los asesinos, quienes lo atacaron cuando él se acercaba a su vivienda. La, ¿Cómo quedó la comunidad? Imagínense usted, la comunidad quedó espantada cuando escucharon el crimen que hubiese pasado y la dolorosa violencia inesperada. Eh, Mi opinión es que la narración eh, trata de aquella época donde
donde se declaró la independencia nacional. Habla de su vida cotidiana, cómo eran bajo la dominación haitiana, cómo era la vida durante esos 22 años. De hecho, el autor se refiere de manera de desprecio hacia los haitianos, como le mencioné antes, le llamaba mañese, porque él criticaba su brujería, sus ranchos y su baile salvaje. Y yo creo que el título de la obra no me gustó, porque si le fueron violadas ya no eran vírgenes. Eh, yo creo que realmente el título de la obra llegó a llamarse Crimen Horrendo. Y, y no fueron, tampoco no fueron tres vírgenes, también murió el papá, o sea que fue cuatro vidas. Y de verdad que fue algo espantoso. Ahora le voy a mencionar algunas palabras desconocidas que yo conseguí en la obra. Algunas de las palabras desconocidas en la obra de Las Vírgenes de Galindo nauseabundo, que significa que produce náusea, un asco, repugnancia, intenso. Descollar, que significa distinguirse o destacar una persona o puede ser un grupo por alguna cualidad. Catiza, que es genuino, puro y típico de un determinado lugar. Mañese, es un nombre despectivo que se le da al haitiano. Ahora vamos a pasar a la siguiente obra, que es el poema Ruinas de Salomé Ureña. Aquí nos encontramos con el poema Ruinas de Salomé Ureña. Eh, Vamos a hablar un poquito del título del poema. Eh, Ruinas. La obra inicia destacando las memorias de otros tiempos, el esplendor artístico e intelectual de una época de oro, cuando Quisqueya, nuestra tierra, que era el nombre original de la isla y que significa madre de las tierras, antes de la llegada de los conquistadores, estaba floreciendo y era considerada la cuna del saber, la antena moderna. El título y el contenido, si tiene relación, ruina se manifiesta ¿cómo le digo? Ruina es una poesía como que expresa indignación ante el deterioro que hicieron los colonizadores cuando ellos, en búsqueda de llegar a la India, se confundieron y descubrieron América, porque ya aquí habían taínos o aborígenes. Antes de esa persona llegar, aquí había un paraíso, aquí había una Quisqueya, aquí había una madre de la tierra. Y entonces ella siente indignación, sabe que pasaron las devastaciones de Osorio. Eh, Aquí en el país pasaron muchas cosas que deterioraron nuestro país, saquearon el oro. Entonces eso es como una indignación al Estado, como quedó el Estado, como quedó el país, como quedó nuestra tierra, del deterioro en que se encontraba nuestra patria. Y quizás el título Ruinas, Salomé lo tomó de ahí, lo crea, cuando observa la situación de deterioro en la que se encontraba la zona colonial. Eh, Recordemos que Nicolás de Obando, que fue el gobierno más sangriento que hubo aquí, destruyó ciudades y también construyó más, no sé si habían tres o cuatro cuando ella estaba, y también hizo como 10 más para poder controlar la zona completamente. Fue culpable de la muerte de muchos caciques y principalmente de Anacaona. Fue el gobierno más sangriento que hubo aquí. Y también hubo
culpa de contrabando y que eso estaba afectando a España, vinieron con las devastaciones de Osorio. Wow, fue algo que de verdad causa indignación, como dice Salomé Ureña. Y como se encontraba la zona colonial así devastada por un fuerte sismo también, eh, Salomé era una mujer muy culta y se dedicó a la formación de maestra y estudio de la poesía, gracias a que también su papá, Nicolás Ureña, es un gran poeta, señores, de tal palo taratilla. Con eso le dejo dicho todo. Antes de hacer el análisis de la obra Ruina, vamos primero a hablar de la vida de esta autora. Vamos a hablar de sus datos, de sus datos biográficos. Tengo para decirle que Salomé Ureña, gracias a ella, se creó el Instituto de Señorita con la ayuda de Eugenio de Hostos. Salomé Ureña de Enrique nació el 21 de octubre de 1850 y fallece el 6 de marzo de 1897. Fue una gran poetisa y educadora dominicana, siendo una de las figuras centrales, señores, de la poesía lírica del siglo XIX e innovadora también en la educación de las mujeres en su país, influenciada por la escuela del positivismo y la educación normalista de Eugenio María de Hotto, de quien ella fue alumna aventajada, ¿cómo se dice? Aventajada. Y sus obras en su obra se encuentra lo que es el verdadero amor a la patria. Eh, y también en torno a su familia, porque yo le decía que el otro señor, César Nicolás Penson, componía una obra por cada uno de sus hijos. Así mismo era Salomé Ureña. Ella componía obra a su entorno familiar. Entre su trabajo se encuentra Ofrenda a la Patria, El Ave y el Nido, Sombra, A mi Madre, y entre otras obras, A mi Pedro. Muchas, muchas, muchas obras preciosas, hermosas. Ella fue hija del gran abogado y escritor y poeta Nicolás Ureña de Mendoza y Gregoria Díaz de León. Eh, Junto a su abuela dieron a su hija sus primeras lecciones de española. Eh, o sea, le dieron lecciones clásicas. Su abuela, porque su abuela era o sea, venía de otro país, de Francia, de española, y le enseñó muchas obras clásicas de esos autores españoles, de esos autores franceses que ayudaron a Salomé a desarrollar su propia carrera y el arte de la declamación junto a su hermana Manuela, recitando. Ellos lo recitaron en español, en francés, en inglés y en latín. Comenzó a escribir versos, ay Dios mío, a partir de sus 15 años de edad, publicando su primera obra a los 17 años, publicó su primera obra con una huella de espontaneidad y ternura. Y ya en 1867 publicó sus primeras obras bajo el seudónimo seudónimo de Herminia, nombre que usó hasta 1874. Con el paso del tiempo, su obra se tornó trágica y triste, con poemas como En hora de angustia o patriótica, y con energía como que se aprecia en sus poemas como a la patria y como este que vamos a analizar, que es Ruina. Es un dato muy interesante de Salomé Ureña, que Salomé Ureña muere joven y ella al morir se cae el instituto que ella formó para mujeres, se cae a ella fallecer. Y eso es un dato curioso que no sabíamos y que no debió ser así, debió continuarse.
pero sí sucedió eso. Entonces, como yo le explicaba, por motivo de su muerte, se cerró el único centro de estudios superiores que existía en la República Dominicana. Ahora sí vamos a hablar acerca de los datos técnicos de la obra de Ruina, eh, el género de poesía. Eh, este poema eh, pertenece al género lírica y es una elogia, una elegeria patrio- ay, Dios mío, patriótica. ¿Cuántos capítulos? Bueno, se compone de 12 estrofas. Estas estrofas tienen rimas consonantes en la que se alterna o sea, si vamos a hacer el análisis métrico de la métrica, se alterna en el quinteto y en el seventencio. El poema termina con una actitud de esperanza, visualizando un maravilloso futuro, cuando dice que mientras sueño para ti una palma y al porvenir caminas. ¿Qué tipo de versificación tiene este poema? Los versos oscilan entre indecasílabo, etasílabo. Este poema pertenece, como yo le mencioné, quinteto y seventencio. ¿Qué es quinteto? Quinteto es que tiene 5 versos de arte mayor con rima consonante y sin esquema fijo. Y un seventencio es como 4 versos de arte mayor que riman con el consonante, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, así sucesivamente. La rima, este poema que tiene 2 estrofas, rima, como yo le mencioné, consonante, que también, aparte de que se le llama consonante, se le puede decir perfecta, se produce cuando coincide tanto las vocales como las consonantes. Por ejemplo, memorias venerada de otros días, ¿no me da? Soberbios monumentos, del pasado esplendor reliquias frías. Vemos como días y fría terminan en ías, donde el arte vertió tus fantasías. Vemos que cuando comienza el poema, termina en día, fría, fantasías. Entonces, eso es lo que hace que ese verso sea consonante, sea perfecto. El tono, el tono de la obra es de sentimiento, porque, como le digo, es un sentimiento de indignación por el deterioro en que se encontraba la patria, es un tono triste ante el estado de situación que se encontraba la patria con el sismo, con lo que hicieron los colonizadores, todo eso. Voy a dejar el recurso literario para la siguiente diapositiva. El clisma, que es la parte de más emoción. eh, eh, el poema toma poder y es cuando empuja a la patria a levantar la bandera. Pues es el momento para despertar ahora, así es. Insiste en mover sus fuerzas para restaurar su poder, sus títulos y su corona. Muestra una gran fe y en la solución y en reconstruir la isla dominicana. Eh, Salomé es una gran poetisa, señores. Es una gran poetisa. Ruina, Ruinas es una de las obras que nosotros como dominicanos tenemos que llevarla siempre presente, a pesar de las adversidades que se forman aquí con los diferentes políticos que nada más quieren, le gustan los mangos bajitos. Nosotros tenemos que empoderarnos, como ella dice, levantar nuestra bandera y para tener una mejor patria.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, señores, como le mencioné, este poema pertenece al género lírico, es considerado una elegía patriótica, eh, porque recordemos que elegía es un texto donde se lamenta la muerte de una persona o una desgracia, como en la obra Ruina habla de una desgracia, como quedó la zona colonia devastada, por eso es una elegía patriótica. El poema Ruina de Salomé Oreña se caracteriza por mostrar sentimientos de indignación por el deterioro de la patria dominicana. Ahora sí, señores, vamos a hablar de los recursos. Eh, yo lo que hice que saqué la estrofa de la obra de Ruina, saqué los versos donde se puede representar el recurso que utilizó la autora Salomé Oreña. Los recursos que utilizó está la hipérbola. ¿Dónde la podemos ver? En el verso que dice, y por sobre las nubes te meciste, presté a tu genio su potente llama. Vemos que es una hipérbola porque sobre la nube te meciste, como que hago, es ilógico una persona ir a la nube y mecerse. Por eso es una hipérbola. También recursos que utilizó son las prosopopeyas. ¿Dónde lo vemos en esta estrofa? Oh, Quiqueya, la ciencia agrupada te alzaron en sus hombros. Vemos muchos signos de admiración. Oh, mi Antilla, infeliz que en el alma adora. Vemos otros signos de admiración. Patria de venturada. Y después un signo de interrogación. ¿Qué frente anatema cayó sobre tú? Y luego para terminar, una ruina denuncia acusadora. Vuelve a ceñirte la trufa corona. Esas son prosopopeyas, o sea que son personificación. También otro recurso utilizado por la autora es la hiperbatón. Lo vemos en estos siguientes versos. Del pasado esplendor reliquias frías. Albero, ay, con rapidez que pasma. Del mundo a las atónitas miradas. Y creaciones tuviste eminente. Así sucesivamente estamos viendo las hiperbatón. También otros recursos son las metáforas, en los versos siguientes, donde el arte vertió tus fantasías. Otro, la brisa que solloza en tus escombros, murieron en tu suelo, y la ciencia tendieron fugitivas en las alas de risueñas esperanzas. También otro recurso de la comparación, donde dice, del pasado esplendor y reliquias frías. Ahí vemos que hay una comparación del pasado. También otros recursos son las imágenes, escombros. O sea, cuando pensamos en escombros, inmediatamente nos vamos a una imagen. Eso es un recurso literario. Escombros, antenas, águilas, alas, nubes, mechedumbre, cúpulas. Eh, Todo eso fue lo que la autora Salomé Ureña utilizó como recurso. El poema Ruina, como le mencioné, está conformado por dos estrofas con rima consonante en la que se alterna el quinteto y el seventencio. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Un segundo. Ya para terminar nuestro trabajo del día de hoy, vamos a hablar de las palabras desconocidas que encontré en la poesía o el poema Ruinas. Una de las cuantas palabras desconocidas que vi fue veros, que significa piel de malta, sevillina, cúrpulas,
conjunto de personas que dirigen un grupo, asociación u organización, anatemas, condena moral, prohibición o persecución que se hace de una persona o de una cosa, que puede marcar su actitud, ideología, etcétera. Ahí vemos la representación gráfica de Ruinas y otras poesías de Salomé Ureña, de Enrique. Hasta aquí en mi parte. Espero que mi exposición haya sido de agrado para ustedes y que le quede algo que a mí me quedó bastante. Y el Montero me fascinó. 2 pesos para Cirilo me hizo reír bastante. Como qué ironía de la vida, los 2 pesos que le quitó al cajero terminó en mano de Cirilo. Eh, Ese crimen horrendo, que lo confundo con drama horrendo, Las Vírgenes de Galindo, que para mí es un crimen demasiadamente horrendo. Y por último, Ruinas, que habla sobre la indignación de deterioro que estaba en nuestro país en esa época. Muchas gracias, mi nombre es Elena María González y para mí es un honor haber hecho esta exposición para ustedes. Gracias, feliz noche.